Bueno, arrancamos, chicos. Bueno, se los presento. Señor Marcelo de Rocha, me va a dar clase de su oficial. Yo. Bueno, ellas, tengo entendido que soy el primer veterinario que habla con los residentes, ¿no? Bueno, yo me llamo Marcelo da Rocha, soy médico veterinario, soy especialista en inocuidad y calidad agroalimentaria de la UPA y también soy presidente de la Asociación de Lucha contra el Síndrome Hepático Involuntario. La idea de hoy es hacer un taller que ustedes se lleven ideas prácticas cuando tienen que asesorar a una mamá, sobre todo para establecer prevención. La idea es prevenir antes que meternos en el problema. Y les voy a decir algo que une a los veterinarios con los geriatras. ¿Sabe qué? Que el que acompaña a nuestro paciente es el que nos complica la visita. Eso es lo que compartimos los veterinarios con los médicos. Bueno, vamos a empezar. Ustedes ven ahí todos esos deportistas. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué deporte favorito tiene? ¿Qué practica que les guste ver? ¿Tiene alguno? Sí, seguro. Muy fuerte. Les pido que cambien fuerte porque es medio solo. ¿Sí? Y no traje la correcta. Correcto. Bien. ¿Algún otro deporte que les guste ver? Padre. Muy bien. Bueno, pero yo creo que todos tenemos un deporte. A ver. No digo practicar, pero bueno, vamos a hacer un juego de imaginación. Vamos a imaginarnos que somos los directores técnicos del equipo de la disciplina que más nos gusta. Y tenemos tres compromisos importantes. Una final del Campeonato Mundial, de las Olimpiadas, campeonatos nacionales, lo que ustedes quieran, pero tenemos una final. ¿Qué consejos le darían ustedes o qué actitudes o qué acciones tomarían para encarar este compromiso? Cuéntenme. Les voy a dar una pista. Por ejemplo, puede ser una buena nutrición. Bueno, ya de casa. Buen descanso. Perfecto. Bueno, Fuerte, ¿eh? entrenamiento, Muy bien, perfecto. cenar su agenda, lo que sea. Eso, Disciplina. sí. Bien. ¿Va? Yo les voy a comentar otra cosa. Hoy en día, todos los directores técnicos, ante un compromiso así, un compromiso no tan serio, lo primero que hacen es estudiar al rival. Es decir, tienen un video del equipo con el que me voy a enfrentar y veo los puntos fuertes y débiles. Y eso es lo que hoy vamos a hacer. Esto es basado sobre todo en una frase de un general chino que escribió un libro muy famoso que se llama en chino Ping Fa, pero que nosotros lo conocemos como Arte de la Guerra. Y tiene esa frase, dice, no será ventajoso para un ejército actuar sin conocer la situación del enemigo. Y este es algo que lo podemos aplicar a la medicina también. Obviamente, no conocemos nada de la enfermedad que estamos enfrentando, que vamos a enfrentar, o que queremos conocer, es difícil que podamos prevenir. A veces ni curarla, todo prevenir. Bien, entonces vamos a empezar definiendo lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos. Es un conjunto de signos y síntomas originados en la ingestión de alimentos o agua. Está separado alimentos de agua, pero en realidad el agua es un alimento que contengan contaminantes químicos, físicos o biológicos en cantidades suficientes para afectar la salud del consumidor. El grupo poblacional afectado con más severidad son los niños, ancianos, embarazadas e inmunocomprometidos. Las podemos dividir a las cetas en
infecciones, donde la presencia de la bacteria es fundamental para la enfermedad, que son, por ejemplo, la listeria, la salmonela, parasitosis como la triquinosis, las toxoinfecciones, donde las bacterias producen una sustancia tóxica y puede producirse la enfermedad sin que esté el microorganismo original, que son el subo, el botulismo y hongos como los que producen la aspergilosis, que son los que producen micotoxinas. Y las intoxicaciones, que pueden ser por productos ambientales o por actividad humana. Pueden ser excesiva cantidad de productos conservadores, como puede ser el bromato, que en realidad no está permitido, tratamientos tecnológicos inadecuados, como puede ser un ahumado con maderas resinosas que producen residuos en los alimentos. Puede ser por presencia de histamina. Hay peces, pescados en realidad que nosotros podemos consumir, que si son maltratados en cuanto a temperatura, empieza la histamina a transformarse en histamina. Y son justamente una especie de peces que se llaman escóndridos. Y por último tenemos las toxinas, la famosa saxitoxina, que es la marea roja, que nosotros conocemos como la marea roja. Bien, vamos a hacer una cosa que parece que nos va a dejar del tema, pero en realidad nos va a acercar, que es ver cómo se modificaron los hábitos de consumo de alimentos desde la década del 60 hasta ahora. ¿Sí? Entonces vamos a ver la Argentina de la década del 60 hasta la actualidad, alimentos y hábitos. Vamos a empezar en la década del 60. Desde el 67 en adelante es obligatoria la pasteurización de la leche. En el 68 se sanciona el Código Alimentario Argentino, que es la ley madre que rige acá en Argentina todos los alimentos. En el Código Alimentario Argentino están descritos todos los alimentos, las características que tienen que estar, que tienen que tener, los envoltorios para productos alimenticios y las técnicas analíticas. Eso está todo en el Código Alimentario Argentino. ¿Qué pasaba en las casas en la década del 60? La comida era mayormente preparada en los hogares. La comida para llevar, la que iba a comprar en la roticería, era carísima. La gente la compraba un evento, un nacimiento, un casamiento, la fiesta de fin de año. Para que tengan idea, el pollo en las roticerías era un alimento caro. En las casas todavía hay gallineros para la provisión familiar. Hay ferias en las calles, hay pocos supermercados. Aparece a fines de la década la salchicha en paquete, la mayonesa industrial y la leche empieza a venir en sachet. Antes venía en botella de vidrio. Y por TV hay algunos pedacitos de programas de cocina que son llevados adelante por gente que tenía un título que era el del economato. No sé si conocen a Petrona C. de Gandulfo, le escucharon hablar alguna vez. Bueno, ella era económica. Bueno, ¿qué pasa en la década del 70? Se hace más común comprar la pizza fuera del hogar, es decir, la gente ya va a la pizzería, compra la pizza y se la lleva a la casa. Aparecen los panchos en las cantinas escolares. En el 74 se funda Pampernick, que es la primera cadena de comida rápida argentina, y sobre finales de la década del 70 aparecen los antecesores del freezer. Antes, en la década del 70, la heladera venía con un gabinete chiquito que servía solamente para hacer hielos, alimentos. A partir de este momento empieza a haber un gabinete más grande con un frío diferencial que permite mantener más tiempo a los alimentos. En la década del 80 ya la carne se compra picada, que es una cosa que justamente me olvidé decir de la década del 60. La carne se picaba en casa. Había las máquinas de picar carne, ¿sí? No sé si alguna vez vieron alguna.
Bien. Había también, en la década del 60, el pollo se compraba en negocios que solamente vendían pollo. En cambio, en la década del 80, ya los pollos se empiezan a vender en la carnicería. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es? Sí, hay diferencia. Porque es la contaminación que pasa de un alimento a otro. ¿Mm? A veces estando en una misma compra, en contacto con las manos de quien lo manipula, la contaminación del pollo puede pasar a la carne y viceversa. Bien. Comienzan las primeras cadenas de comida rápida internacionales a radicarse acá, en Argentina. La compra de comida para llevar se hace más común. Ya la gente va a la roticería, la gente va a una oficina, va a la roticería a mediodía, se compra la comida para comer en la oficina. Ya se empieza a ver eso. Aparecen los restaurantes vegetarianos, nace el boom del yogur. Hoy en día nosotros estamos acostumbrados, vamos a un supermercado, es prácticamente una góndola enorme de yogures. En la década del 60 había dos marcas, dos sabores, no más. Y era considerado un alimento para gente enfermiza. ¿Sí? Bien. También aparecen los primeros postrecitos para los chicos directamente y aparecen los supercongelados. ¿Qué es el supercongelado? Bueno, es un tratamiento que se le da al alimento, sobre todo en la diferencia la podemos apreciar en los vegetales, que nos permite comer el vegetal con el mismo color que tiene naturalmente. Es decir, un proceso de congelamiento muy rápido que evita que el agua se cristalice dentro de la célula vegetal y que se rompa. ¿Sí? Bien. Funcionan los primeros supermercados orientales, que los primeros no fueron chinos acá en Argentina, sino coreanos. Y ahí hay una fecha patria, nace el delivery. En la década del 80 empieza lo que hoy nos salva la vida, que es el delivery. Bien. ¿Qué pasa en el 90? Bueno, en el 90 aparece el boom de los parripollos, que eran negocios que vendían pollo asado, en grandes parrillas. Se radican más cadenas de comida rápida nacionales e internacionales. Aparecen los primeros restaurantes chinos que nos trajeron una novedad muy importante que acá en Argentina no existía, que es el autoservicio. El ir, después de comenzar a servirse de una fuente común el alimento y llevarlo a la mesa. Aparece con los restaurantes chinos. Aparece como que la comida lista para consumir es mucho más accesible. Yo no sé si sería de precio, pero la gente empieza a tomar, empieza a ver salas bar en los supermercados, los shopping empiezan a tener más comida, se empieza a consumir mucho. Otro cambio importante es que en la década del 90, cuando un nene cumple años, la mamá invita a todo el grado. En la década del 70, la mamá invitaba amigos, 3, 4. Cuando uno invita a 30, 40 chicos, tiene que tener una logística para todo ese alimento, para el movimiento, etcétera, etcétera. Es una complicación, ¿no? Aparecen las primeras señales de cocina 24 horas por televisión. Aparecen los alimentos orgánicos también. ¿Alguien es cultor del alimento orgánico acá? ¿Qué es? Que me guste, que sea, que consideren. ¿Sí? Bien. Bueno, lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque en general, el consumidor general elige el alimento orgánico porque dice que es el que tiene menos productos químicos. Pero a veces comete el error pensando en eso, de no higienizarlo, evidentemente, porque es un alimento prístino, puro, sin contaminación. Y lo que hay que recordar
En el alimento orgánico, el abono principal es la boca del animal. Por lo tanto, una lechuga orgánica y una lechuga que no es orgánica la tengo que lavar de la misma manera. ¿Sí? Bien. Sobre finales de la década del 90, por la crisis económica, empieza a aparecer la venta, empiezan los comedores comunitarios, y aparece también la venta de alimentos artesanales. Lo vamos a definir como un alimento producido en una casa, vendido en la vía pública. ¿Sí? Bien, así vamos. Llegamos a la actualidad. Bueno, hoy en día, si nosotros queremos comer comida de cualquier tipo del mundo, en la ciudad de Buenos Aires encontramos tailandesa, sudafricana, bueno, china, japonesa, ustedes quieran encontrar. Pero eso nos han traído también costumbres que nosotros no teníamos. Por ejemplo, la comida japonesa nos trajo de comer pescado crudo, que acá no existía. ¿Sí? Aparecen también, hoy en día, las roticerías tienen autoservicio. ¿Sí? Es decir, la gente viene de la calle, entra, agarra una bandejita, se sirve en un plato en común, lo pesa, lo paga y se va. Hoy todos tenemos un imán en la heladera de casa que nos salva la vida, es decir, que la comida lista para consumir es una cosa de todos los días. Por la crisis económica sigue existiendo mucha venta de comida en la vía pública que no es autorizada, sigue la existencia de comedores comunitarios y también por la moda aumenta la presencia de venta de comida autorizada en la calle. Yo no sé si ustedes alguna vez fueron a alguna feria tipo Buenos Aires Market, eso, donde la gente consume la comida, pues lo quiere, sentado en el piso y se mira y se lava la mano, nadie ni siquiera ve la mano. ¿Sí? Incluso en los lugares donde se hace no hay una infraestructura de agua corriente para que el que elabora la comida tenga condiciones adecuadas. Es una cuestión de la moda y está avalada por los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Y hoy en día hay un alto porcentaje de carne que consumimos que viene de un proceso de crianza intensiva que se llama feedlot. ¿Ustedes saben lo que es un feedlot? Bueno, un feedlot es un sistema de crianza justamente intensiva donde el animal, el novillo, no está en el campo comiendo pasto y caminando, sino que está en un lugar más chico y se le lleva el alimento al comedero. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene ese animal con otro? Bueno, está mucho más en contacto con sus deyecciones, porque son espacios más chicos, más cantidad de animales. Es decir, que para hacer una definición, el cuero de un animal de feedlot es mucho más sucio que el de un animal de campo. Y ustedes se preguntan, ¿qué diferencia? No sé qué tiene que ver. Sí, tiene que ver. Porque antes de ser sacrificado un animal en un frigorífico, se lo lava. Y lavar un animal proveniente del frigorífico es muy difícil con el sistema convencional que tiene un frigorífico. Es decir, que es una carne con potencialmente más posibilidad de estar contaminada. Y ahí, lo último que ustedes ven dice dieta BARF. Y no nos vamos a referir a una dieta humana, nos vamos a referir a una dieta de animal. La dieta BARF es una dieta que surge en Australia, un veterinario australiano. ¿Qué quiere decir? BARF quiere decir Biological Appropriated Raw Food. Es decir, son dietas de consumo de animal para animales basadas en alimentos crudos. Lo cual, les voy a decir, a esta altura del partido no es ninguna novedad. Yo la recibí, no existía los alimentos balanceados de la vaca. ¿Sí? Y había muchos problemas de salud de los animales. El gran problema que había era que los perros no tenían la cantidad de calcio suficiente. Había que balancear adecuadamente esa dieta. Se producían enfermedades como el hiperparatiroidismo secundario, sobre todo las razas que crecen
rápido. Y esos animales aparecían descalcificados. También se veían mucho los gatos. ¿Sí? O sea, no es una novedad muy grande, pero sí es un riesgo biológico. Porque nosotros le estamos dando a nuestro animal un alimento sin el tratamiento térmico adecuado y potencialmente contaminado. Es decir, estamos permitiendo que muchas bacterias colonicen ese intestino y salgan con la materia fecal. Es decir, pueden contaminar el medio ambiente. Es un riesgo que ya se está analizando en la Unión Europea, ¿sí? Con varios trabajos, porque se considera bastante riesgo. Bien. Conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto que vimos? Cuando Jean Antonio empieza, no les tengo que aclarar que es Jean Antonio, a estudiar el sur, lo ubicaba en chicos de 0 a 2 años. Hoy en día tenemos de 0 a 5 años y la tendencia es creciente. Actualmente se cocina menos en las casas, por lo tanto hay menos transferencia de conceptos de higiene alimentaria entre generaciones. El consumidor hoy en día quiere ahorrar tiempo, quiere ir a un lugar y comprar todo rápido y ahorrar tiempo. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, por ejemplo, carnicería, que ahora que viene Semana Santa, venden pescado. Usted piensa que una carnicería no tendría que vender pescado. ¿Qué es eso? Fuerte, fuerte. Esa es una cuestión, pero lo fundamental es que el pescado tiene una temperatura de conservación completamente distinta a la de la carne. El pescado tiene un límite de 1 grado bajo cero, 1 grado sobre cero. La carne resiste hasta 7 grados sobre cero. Quiere decir que todas las heladeras de la carnicería están a la temperatura de la carne, en no de ¿sí? Y eso ya es una razón importante, además de lo que acá citaron, que es la contaminación que puede haber entre carne vacuna y la carne de vaca. Bien, otra cosa que vemos, que lo vemos todos, son las bandejitas de verdura listas para ensalada. ¿Sí? Y me aseguro, ¿alguna vez vieron alguna de esas con una etiqueta que diga está lavado? Lavado, no, no se sabe. Lavado, y el que compra esas ensaladas, generalmente no las lava, porque además es difícil ya acabar un vegetal cortado. Pero, ustedes saben que las huertas es muy común el uso del cambiar atmosférico. Abono. Entonces, tenemos temas como la listeria, salmonela, toxoplasmosis, en el caso de parásitos. Por lo tanto, es una cosa que hoy se ve frecuentemente. Otra cosa que vemos común es la fiambrería con el fiambre feriado con anticipación. Les cuento una anécdota. Una vez me encuentro con un compañero de la primaria. Su chaval me pregunta que tiene una fiambre. Me dice, voy a ver si me da yo. Bueno, a riesgo de perder la mitad, pero bueno. Fui y me dice, bueno, un pez. Bien, está bien. Pero creo que tienes una cantidad de fiambre feriado con anticipación muy grande. Me dice, ¿qué pasa, Marcelo? La gente no tiene paciencia. Es decir, la gente, cuando ve que no está cortado, se va. Es decir, fíjense cómo una, una incorrecta presunción del consumidor deriva en una mala acción del que expende alimento. ¿Sí? Bien. Igual seguís siendo amigo. Bueno, la idea en general es que hoy en día la gente relaciona lo que es alimentación con obesidad, con enfermedades cardiovasculares, con diabetes, por lo menos esos conceptos circulan. No sé si será, ¿no? Podría hablar de un conocimiento general. No es algo totalmente desconocido. Lo que sí es desconocido es la educación al consumo. La gente
carece de la educación de cómo comprar un alimento de manera adecuada y cómo no comprarlo nunca y qué riesgo se asume. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco del síndrome urétrico hemolítico. Es una enfermedad transmitida por alimentos. También se podría definir como una zoonosis. Recuerden que el agente causal más común acá en Argentina es la Escherichia coli. Vive cómodamente en el intestino de la vaca, de la oveja, del cerdo, sobre todo los rumianos. El cerdo es más, habitante constitucionario del intestino, pero los rumiantes sí. Y a ellos no les produce ningún problema. Pero con la materia fecal, esto va al medio ambiente. Acá en Argentina tenemos la Escherichia coli, productora de gigatoxina 1 y 2, considerada una de las más tóxicas en el mundo. Es la primera causa de insuficiencia renal aguda y segunda causa de insuficiencia renal crónica en edad pediátrica y segunda causa de trasplante renal en niños y adolescentes. Como vemos, es una enfermedad. La Escherichia coli, si la vamos a analizar como un posible enemigo, vamos a ver qué fortalezas tiene. Es anaerobio facultativo. Tiene lo que se llama la isla Lee, que en realidad es el locus enterocyte enfascement, que es con lo que se une al enterocito, y ahí produce hemolicina, gigatoxina. Otra cosa que tiene esta Escherichia coli que forma biofilm. En ese biofilm, generalmente ese polímero extracelular que elabora también se relaciona con otras bacterias cuando forma esas comunidades encerradas en el biofilm a través del quorum sensing. Es decir, se avisan entre bacterias, bajan su nivel metabólico para no producir campos de trigo, sino morirse todos encerrados. Tiene una dosis infectante muy baja. Una enfermedad transmitida por alimento común, necesitamos comer de 10.000, 100.000 bacterias por gramo para enfermarnos. Con esta Escherichia coli, comiendo de 10 a 100, ya no podemos enfermar. Fíjense la diferencia que estamos haciendo. Y vive hasta 6 meses a temperatura de freezer. O sea que en nuestro freezer puede estar viviendo tranquilamente. Tiene debilidades, por suerte, que es la temperatura, la cocción. A los 72 grados muere, y muere, también se denaturaliza la toxina. Y puse hipoclorito de sodio como representante de producto de sanitización, el más conocido y el más barato. Por ejemplo, el amonio cuaternario también sirve. El más conocido a nivel domiciliario es el hipoclorito de sodio, la lavanda. Bien. Este mapa ustedes dirán, no, Marcelo, no tenías otro mapa. No, lo que pasa es que me gustaba mucho cómo se representaba la información en esos años. A más coloradito, más incidencia. Las provincias que se ven en negro en esos años no era que no tenían casos, no reportaban casos. Era distinto. Hoy en día todas tienen su incidencia correspondiente. Siempre la zona de más incidencia es el sur del país y la región pampeana. En los cuadros de la derecha tenemos arriba las edades de los chicos, las edades más susceptibles para los chicos, principalmente de 1 a 2 años. Abajo tenemos, en ese año fue una incidencia mayor en mujeres que en varones. Y abajo de todo tenemos la curva de temperatura y la evolución de la enfermedad en el año. Es decir, que es una enfermedad de primavera estival, y en otoño y invierno baja, pero siempre hay casos durante todo el año. Esto es simplemente, esto muestra en ese año el número de fallecidos, y fíjense que tenemos una persona de 38 años, ¿sí? Es decir, afecta a adultos, y es mucho más
complejo el adulto. ¿Mm? Bien. Y bueno, esto les va a resultar interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo se distribuye. Vamos a tomar como rumiante clásico la vaca y vamos a tomar dos tipos de ganado. Arriba tenemos el animal de cría de carne y abajo el animal de cría para leche. En el animal de carne, fíjense lo que habíamos hablado antes del feedlot, fíjense la incidencia, 62,7%. Y en animales de pastoreo el 33%. En animales de leche tenemos dividido el animal recién nacido, 25%, la guachera, o sea, el sistema de cría de leche, al ternero se lo separa muy precozmente de la madre y se lo cría de manera artificial en un ámbito que se llama guachera. Tenemos una incidencia del 42%. La recría, que vendría a ser la adolescencia del animal, donde termina de tomar de su estructura hacia el adulto, tenemos el 58%, y en producción abajo, que está tapado, eso no se puede sacar de ese cartelito. Eh, Ahí está. Ahí tenemos el 32% de los animales en producción. Fíjense que son diferencias importantes en filtros y pastoreo. Después, esto es un trabajo que hizo la Facultad Veterinaria del UNICEL, de Tandil. Muy interesante porque encontraron la incidencia en el suelo el 26%, en comedero el 16%, en bebedero 15%. Pero a su vez, la persistencia ambiental fue en los potreros, en el suelo de los potreros, la bacteria puede vivir 2 meses. Y en el agua de los bebederos, 4 meses. ¿Mm? Bien. Se enojó porque le sacamos el pelito. Ahí está. Entonces, si tomamos que la materia fecal del animal es contaminante, analicemos entonces que los efluentes, tanto del filo como del tambo, son efluentes contaminantes que van al medio ambiente. Entonces ya tenemos una problemática ambiental. ¿Sí? Bien. Bueno, vías de contagio del sur. Entonces, ahí dice carne mal cocida, pero vamos a hacer una separación. En realidad me está faltando. Ahí está, perdón, yo me veo. Si queremos hacer una evaluación, decir, bueno, voy por la ruta, voy mirando la vaca, así, en un número global, cuando cuento 10 vacas, 4 van a tener Escherichia coli positivos. Más o menos el 40%. ¿Cómo pasa del intestino de la vaca a la carne, a la leche o al agua? Bueno, vamos a empezar con la carne. La carne que nosotros consumimos, considerémosla un sándwich que queda entre el cuero del animal y el aparato digestivo, que son los elementos más contaminantes. Por lo tanto, cuando se sacrifica el animal, el operario del frigorífico se descuida y está cuereando el animal y toca la parte de afuera del cuero y luego la carne, está contaminando la superficie del agua. Digo la superficie porque esta bacteria no tiene la capacidad de meterse adentro del pelo. ¿Sí? Bien. Lo mismo pasa cuando se saca el intestino. ¿No? Es decir, hay una operación que se hace cuando se sacrifica, se está limpiando el animal,
que se llama atado de culata, se ata al resto del animal, para evitar cualquier volcadura cuando se nuclea el ano, que se vuelque sobre la carne, ¿sí? O también el derramamiento de líquido esofágico por ruminar. Bien, así pasa la carne. Leche, la leche sin pasteurizar. Imaginémonos un tambo que hay muchas moscas, y la mosca se posa sobre la materia fecal de la vaca, al tarro de leche, y así la contamina. Si no va a recibir ningún tratamiento térmico posterior, ahí tenemos un problema. Y después tenemos el agua. El agua de recreación, bueno, ya sabemos que los efluentes, si recibe efluentes contaminados, se contaminan. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy de vacaciones, hago campo, a la orilla de un arroyito que me parece idílico, hermoso, pero resulta que 500 metros o 1 kilómetro arriba hay un filtro, esas aguas se están contaminando. ¿Sí? Así, el filtro puede contaminar la napa de agua, y ese agua con la que se rían verduras, por ejemplo, puede terminar contaminando la planta. Bien, entonces ahí llega a distintos lugares. Y ahora sí, la vía de contagio del sur. Carne mal cocida. Hasta ahora habíamos visto que por mal manejo del operario del frigorífico ha quedado contaminada la superficie de la carne. Quiere decir, si yo me imagino un pedazo de vacío, la bacteria está en la superficie. Si te dijimos que hace de moría. Si yo hago un vacío al otro, la superficie alcanza mucho más. Es decir, que siendo un contaminante de superficie, no hay problema. Nuestro problema es la carne picada. Porque cuando picamos, lo que está afuera puede ir al medio de la masa. Y si la temperatura no llega adecuada al medio de la masa, tenemos el riesgo de que la bacteria esté viva. Entonces, carne mal cocida. Bueno, un jugo de carne cruda, la verdad que lo tendría que sacar. Es una cosa de la antigüedad, cuando no había suplementos de vitamina de hierro, a los chicos se les daba jugo de carne cruda que se hacía con una maquinita que exprimía la carne y se le daba a tomar a los chicos. También había gente que masticaba carne cruda un poquito a los chicos y se la daba a comer y era una fuente de hierro. Leche y jugos envasados pasteurizados, la fruta se puede contaminar al caer al piso y no ser lavada y no ser pasteurizada si en la zona donde se recogen o animales, como por ejemplo la vaca. De hecho, hubo brotes del sur en Estados Unidos con sidra no pasteurizada. Aguas contaminadas, obviamente, verduras contaminadas, y que justamente fíjense que una de las preguntas previas al taller, la mayoría de ustedes consideró que el alimento más indicado a nivel de los brotes más importantes en el mundo era la carne, y no, solo vegetales. Los brotes más grandes fueron por vegetales. Contacto con animales de campo. Yo no sé ahora, pero hace unos años era muy común que los chicos fueran a ver una granjita educativa. En la granjita educativa realizaban la vaca, pero veces sin lavarse las manos. Iban a tomar la leche, iban a amasar pan, etc. ¿Qué pasa con mi perro y con mi gato? Ustedes se pueden preguntar. Bueno, hay un estudio con la doctora Bentancor, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, que demostró que la incidencia de animales con Escherichia coli o 157H7 que tenía el partido de San Martín era similar al que tenía Hamburgo en Alemania. Entonces, por la cantidad de casos que se daban en un lugar y en otro, se consideraba al perro y al gato como callejones sin salida. Es decir, no está comprobado que el perro y el gato son causales de casos específicos de enfermedad. ¿Sí?
Y bueno, a través de superficies y elementos de cocina no tiene higienización. Bueno, esto es del 23. De la primavera del 23 aparece este título en los diarios: aumento del síndrome hemolítico en Argentina. Y hoy en día, por ejemplo, la provincia del Chubut tiene un registro, normalmente registra 11 casos a lo largo de todo el año, y ya a esta altura del año ya registró los 11. ¿Eh? O sea, hay lugares que esto, digamos que es una enfermedad, como todas las enfermedades, todos sabemos que son dinámicas. Bueno, esto es otra cosa muy interesante. Los pediatras están acostumbrados y pensarán: a ver, Marcelo, ¿cuál es el síndrome urémico hemolítico que tenemos en Argentina? Tenemos 400. Marcelo, en un invierno, chicos con bronquiolitis, no sé la cifra multiplicado, que hay 20.000 casos de bronquiolitis. Estoy diciendo una barbaridad. En un invierno. O sea que hay mucho más. La diferencia del síndrome urémico hemolítico está en los costos y en las secuelas que deja. Esto es un trabajo que hizo la doctora María Gracia Caletti, que hizo a través de un proyecto Vigía del año 2001. Y estableció, un trabajo casi único en el mundo, estableció todos los costos que devienen en el tratamiento de chicos con síndrome urémico. Esto vamos a pasar a los resultados. Sobre 400 casos crónicos, todos empiezan con una fase aguda y devienen en un gasto de $5.649.200. Crónicos, ahí está calculado el 25%, en realidad crónico es un 30%, pero bueno, lo que nos lleva a 6 millones de gastos de dólares y un gasto anual de 11 millones de dólares. Pero Argentina ha sufrido el proceso de inflación en dólares, por lo cual ese costo asciende a $20.974.320. Esto nos lleva a que el gasto diario es de $58.262, que en la friolera de 58 millones de pesos por día se gastan en Argentina en esta enfermedad, que la podemos prevenir. Entonces es una enfermedad muy cara. Y otra ventaja de prevenir el síndrome urémico hemolítico es que las ETA tienen una plantilla de prevención común. Es decir, previniendo el síndrome urémico hemolítico, prevenimos las 250 enfermedades que están en el grupo de la SED. Quiere decir que el resultado económicamente es muy superior a esa cifra que vimos. Bueno, vamos a empezar a ver el brote que se produce en Alemania en el año 2000. Esto simplemente para que recordemos los grupos de la Escherichia coli, que tenemos enteropatogénica, enteroagregativa, enteroinvasiva, enterohemorrágica, y me falta una que sería la enterotoxigénica. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa en Alemania en el 2011? El Instituto Koch declara un brote el 2 de mayo del 2011 y termina el 26 de julio del 2011. En Europa se notificaron 818 casos de SUS sobre un total de 3.332 casos de diarrea sanguinolenta, 36 muertos, y afectó a 13 países de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos. Y fíjense, la fuente principal de contagio sospechada fueron brotes de vegetales crudos, en este caso un vegetal que se llamaba fenugreek. ¿Qué otras características tenía? Bueno, el genoma del Escherichia coli que se encontró se refirió como O104H4. Tenía la posibilidad de producir toxina GIGA2,
y tenía una serie de factores de resistencia a los antibióticos. Pero la U154H4 tiene un 93% de similitud con la cepa EAEC 55989, que en realidad es enteroagregativa. Entonces, ¿cómo puede ser que una enteroagregativa haya pasado a enterohemorrágica? Bueno, justamente, evidentemente adquiere por los profagos esa capacidad y podríamos decir que esta es una bacteria híbrida, ¿sí? Y esa es la característica que tiene. Características epidemiológicas, más del 80% de los casos fueron en adultos mayores de 20 años. La mayoría mujeres. Y la incidencia del SUB estuvo del 25%. Acá en Argentina la incidencia del SUB es del 10%. Es decir, tenemos en un jardín infantil un brote de cada 10 chicos, uno va a desarrollar síndrome urémico común. Bueno, ahí fue del doble o más, el 25%. Bien, eso para que tengamos en cuenta cómo es la situación en el mundo, no es un problema solamente de Argentina. Bueno, vamos a empezar a ver algunos conceptos básicos. Vamos a definir peligro. Es como es un agente biológico, químico, físico que se presenta en un alimento o condición del alimento que pueda ocasionar un efecto nocivo para la salud. Condición del alimento podría ser lo que les cité, ¿se acuerdan? De los productores de histamina, eran los escóndidos, si está maltratado, la histidina pasa a histamina. Y tiene un efecto nocivo en la salud. Eso sería el peligro. El riesgo es la probabilidad de que se produzca un efecto adverso a la salud. La idea fundamental de los alimentos, o el atributo fundamental que tienen los alimentos, es la inocuidad. Es decir, no producir daños con la ingestión de ese producto preparado correctamente. ¿Quiénes son los garantes de esa inocuidad? Uno, el Estado. Dos, la cadena agroalimentaria que lo produce. Y tres, fíjense, el consumidor. El consumidor, cuando la gente habla o dice, porque los países, no el mundo, también está protegido, el consumidor, sí. La gente en el imaginario piensa en un país extranjero, considerado el primer mundo, la gente cuando sale a la calle le acompaña un inspector que le va diciendo, no, esto no es en ningún lado. La gente está educada como consumidor de alimentos. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto, que es algo que acá en Argentina no se da, la educación al consumidor de alimentos. Y justamente eso hace que el consumidor no tenga una actitud pasiva, sino una actitud activa en cuanto a la inocuidad del alimento. Bueno, esta perrita es una perrita mía que se llamaba Paquita. Paquita era una experta en el arte de descansar. Le gustaba mucho tomar sol, sentirse cómoda y se ponía feliz. Y ese es el mensaje que nos da Paquita en este momento. ¿Le parece? Si descansa un poquito, ¿eh? 10, 15 minutitos. Va. Bueno, muy bien, chicos, la despedimos a Paquita. Bueno, hasta ahora en la charla hicimos una introducción, desarrollamos el síndrome urémico, sus consecuencias su incidencia, las consecuencias económicas. Y vamos a entrar en la fase en que ustedes
van a ser tomados como consumidores. Entonces vamos a ver las prevenciones que podemos aplicar. En cada paso de esa ronda que nosotros hacemos todos los días, que es ir de compras, trasladar el alimento, guardarlo, prepararlo y comerlo. Lo hacemos completo o incompleto, pero todos somos consumidores de alimento. Entonces vamos a establecer precauciones para bajar riesgos. Los médicos saben que no hay nada riesgos, pero si bajamos, los riesgos son mínimos, bueno, es difícil que suceda. Bien. Vamos a empezar a la compra de alimentos. Cosa bastante particular. El alimento contaminado es igual al alimento no contaminado. ¿Esto qué quiere decir? Que la contaminación no la podemos diferenciar por nuestros sentidos. No podemos. Por lo cual, sí podemos diferenciar el alimento que está alterado, donde ya las bacterias modificaron las condiciones de ese alimento, ya no tiene el mismo olor, color, sabor, textura, ¿sí? Por lo tanto, al ser el alimento no contaminado, que ahí lo definimos como genuino, igual al contaminado, tenemos que establecer una serie de precauciones al momento que lo vamos a adquirir, ¿sí? Y una de esas es hacer un pequeño examen del lugar donde vamos a comprar los alimentos, ¿sí? ¿Qué buscamos en el local de compras? Bueno, limpieza, lógica, orden, que no haya mezcla de alimentos, que no haya animales sueltos en el lugar donde nosotros vamos a comprar, ¿sí? Las características de las góndolas, me refiero a que si vamos a comprar carne, la góndola de la carne no esté sucia, no haya mal olor, no haya sangre. Y las temperaturas. Y acá es donde ustedes piensan, bueno, lo único que me falta es que ahora que voy a comprar, tenga que llevar un termómetro, ¿no? Les voy a dar un par de datos interesantes para aplicar en dos épocas del año, una en verano y una en invierno. Vamos a empezar con verano. Temperatura. Si yo voy a esta hora de un día de tanto calor como hoy a un supermercado, voy a comprar lácteos y veo que la manteca está blandita, quiere decir que no ha tenido la temperatura adecuada a lo largo de la noche. O bien la puedo encontrar deformada, que quiere decir que estuvo fuera de temperatura, después le dieron la temperatura, tomó textura, pero perdió la forma. Entonces, ¿qué me quiere decir la manteca? La manteca me quiere decir que acá el alimento que necesita cadena de frío no son muy ricos, no te conviene. ¿Sí? Bueno, te dicen bárbaro, verano salvado, invierno, ¿qué hago en invierno? Con el invierno podría haber los supercongelados. El supercongelado, si yo lo saco de temperatura, también que se llena como de humedad arriba. Cuando descongelamos un supercongelado, se llena de gotitas de agua. Si a eso se le vuelve a dar la temperatura, se cancha. Es decir, que si yo veo en un supercongelado gran cantidad de cancha, quiere decir que ahí corta la temperatura en algún momento. Me diría lo mismo que la manteca. Mira, acá alimentos frescos que convienen un poco. ¿Sí? Bueno, bien. Bueno, ¿quién nos atiende o nos despacha el alimento? Bueno, ropa adecuada. Como agentes de salud, nosotros sabemos, evaluamos y sabemos la importancia que tiene el uniforme de trabajo. No solamente una cuestión estética, sino que no es, sino una cuestión preventiva, es una barrera que frena que la contaminación que nosotros podemos tener, en este caso ustedes, de sus enfermos, pase a la ropa que ustedes van a llevar a su casa. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con la ropa de quien no se tiene alimento. ¿Eh? Evita que la contaminación que acarreó
durante un viaje en colectivo, se fue de la casa y le acarició al perro, el perro se le subió encima, etcétera, se pone el uniforme de trabajo y de cierta manera frena esa contaminación al alimento. Obviamente que la ropa tiene que estar limpia. Higiene personal, y ustedes dicen, esto suena muy bruto. Yo les voy a contar una de las cocinas de momento, las elegí crudas. Bueno, se elegieron juntos, se lo dije al chico, el chico las va a agarrar, cuando ve las manos del chico le digo, con esa mano, y eso, ¿qué razón? Estoy aplicando el ciclo, pero, ¿sí? Entonces, este es un detalle que nosotros tenemos. Hábitos, no nos pueden atender mascando chicle, tomando mate, fumando, esos son hábitos que quieren fumar un cigarrillo, bueno, cuando yo me voy y me despacho, se lo fuma, no hay problema. Tampoco nos pueden atender conmigo. Son hábitos antihigiénicos que llevan a la difusión de la contaminación. Y por último, después vamos a ver la manipulación. Cuando voy a comprar alimentos listos para consumir, entonces es muy importante la temperatura de cocción. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la carne picada? Es decir, que si yo voy a comprar, hoy en día hay en la ciudad de Buenos Aires, en muchos lugares, ya no están solamente las marcas conocidas que hacen hamburguesas. Hay muchos lugares que hacen hamburguesas artesanales, que son más gruesas que las hamburguesas. Vamos a ver. Quiere decir que necesitan mejor. Por lo tanto, llevo a comer una hamburguesa a mi hijo, a mi sobrino, a mi ahijado. Quiero ver adentro la hamburguesa de mi sobrino. Si veo que adentro la hamburguesa está rojiza, eso tiene que volver a cocinar. Tiene que tener un color parejo, gris parejo, ¿sí? Si hay un color rojizo o color rojizo, eso necesita más cocción. Obviamente, si yo como adulto quiero aceptar el riesgo, que me gusta comer la carne así, fenómeno, pero que no se lo haga para un chico, ¿sí? Muy bien. Temperatura de cocción circular. No compro alimentos listos para consumir en una roticería, porque una cosa importante a tener en cuenta es que el alimento más riesgoso es el que está tibio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la temperatura más próxima a la de nuestro cuerpo, la que la bacteria va a estar más cómoda. Si yo compro un alimento tibio, lo importante es que cuando llegue a mi casa lo tengo que calentar para eliminar la contaminación. Si estoy apurado, lo tengo que comer tibio porque es riesgoso, ¿sí? El Código Alimentario Argentino dice que las temperaturas seguras son menos de 5 grados y más de 65 grados. ¿Sí? Y bueno, y los hábitos de manipulación que los vamos a analizar. Esto es otra característica y otro tipo de alimentos que son los alimentos artesanales. Cuando vamos a Mar del Plata, a la costa, y vamos a la altura de Dolores, ahí que se separan las costas para ir a la OSA, qué sé yo, está lleno de millones de negocios que venden productos artesanales. Bueno, yo nunca elijo echarle la culpa a quien lo fabrica, porque no es una especie de científico loco que sale a la mañana y dice voy a ver cuánto se enferma. No, a veces es por ignorancia que no se aplican adecuadamente los alimentos. Lo que es importante que nosotros tengamos en cuenta los riesgos y que hay alimentos mucho más riesgosos que otros para consumir de origen desconocido. ¿Sí? Empecemos, los lácteos. Sabemos que la pasteurización es una etapa muy importante. Entonces, a riesgo de que no la haya aplicado, recordemos que la brucelosis, tuberculosis que existe en la y se transmite por los lácteos. Abajo tenemos conservas caseras, todo lo que son escabeches. La gente no asocia, o no asocia, no sabe, que el Clostridium botulinum tiene una espora que forma de resistencia, ¿sí?
que no se elimina a temperaturas de hervor. Se le aplica un tratamiento industrial con presión, que sería una olla a presión, lo conocemos como autoclave, ¿sí? Que nos permite llevar la temperatura a 120 grados y con esa temperatura se elimina la espora. Es decir, la gente que elabora un escabeche, por ejemplo, además de tener en cuenta la acidez, dice, ah, sí, yo herví el recipiente, el envase. Con el hervido no. ¿Sí? Bien. Después tenemos que ya hablamos de las bandejitas de vegetales listos para consumir. Y por último tenemos todos los que son embutidos o factura de cerdo casero, recordándoles que acá en Argentina la triquinosis es problemática. Hay brotes, comúnmente en la época de invierno, porque es la época que se carrea el chancho, la factura. El chancho, la persona que va a frenar el chancho está moribundo y dice, antes de que te mueras, te hago feliz. No, el chancho no tiene una sintomatología que me permita suponer que tiene la triquina. Por lo cual, ¿qué se hace? Cuando uno tiene un chancho de carneada familiar, se saca una muestra de macetero o de diafragma, se manda a analizar. Y si está, no tiene quiste de triquina, quiere decir que todo el animal está sano. ¿Sí? Pero con ese simple análisis nos permite diferenciar. Por lo tanto, los chorizos, toda la factura de cerdo casero, que lo cual no discuto que son riquísimos, son muy ricos. ¿Eh? Entonces ahí tenemos, recuerda, ¿qué alimento podría comprar, sanar, que sea de menos riesgo? Panificado seco. Panificado seco. Quiere decir que no tenga riesgo. Pero de base, de manera higiénica, todo eso. Es el que menos riesgo tiene ante estas situación. Bien. ¿Cómo? La mermelada. No escuché. La mermelada. La mermelada es un alimento de bajo riesgo. Tienes razón. Por la concentración de azúcar tiene bajo. Bueno, esto es simplemente para recordarles que la etiqueta no es un dibujito lindo que hace a la característica del producto, sino que tiene que tener una serie de datos que son muy importantes para darle rastreabilidad al alimento. ¿Sí? Es el Registro Nacional de Elaboradores. El lugar que lo elabora tiene que estar inscrito. Y el otro es el Registro Nacional de Producto Alimenticio. Todos los productos alimenticios tienen que estar registrados. ¿Pero por qué? Porque cuando uno registra una memoria de cómo lo hace. Y eso quiere decir que si está registrado, para que se elabora en la adecuada. Usted puede decir, bueno, Marcelo, a esta altura se puede luchar, obviamente, todo se puede luchar. Pero quiero preguntar una cosa, ¿ustedes comprarían un auto sin los papeles? No, y los papeles del auto también se pueden luchar. Así que hay que ver la etiqueta y hay que ver los datos de la etiqueta. Esto sale de un folleto en la ciudad de Buenos Aires en relación a la educación del consumidor. Bien, bueno, ya hicimos la compra. Vamos para casa. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, separar los alimentos. ¿Qué quiere decir separar los alimentos? Salgo apurado de casa, paso por la carnicería, compro medio kilo de carne picada, va a la bolsa. Sigo el tour, voy a la panadería, compro medio kilo de pan, va a la bolsa con la carne. Es riesgoso. ¿Por qué? Primero, la bolsa la manipuló el carnicero y seguramente no se la usa mal. Después, la bolsa puede estar rota, puede escapar un poco de líquido. Recordemos que
En el caso del sur, con poca cantidad nos puede enfermar. El pan no lo voy a calentar, lo voy a comer como está. Por lo tanto, recomendación, llevo una bolsa para crudos, llevo una bolsa para productos listos para consumo. ¿Sí? No los meto. Y sucio se refiere a verduras que tengan que ser lavadas. ¿Sí? Bien. Bueno, es importante tener en cuenta que no todos los alimentos son iguales. ¿Qué características tiene un alimento que vamos a llamar alimento de riesgo, de alto riesgo? Tienen un alto AW, que es actividad de agua, que quiere decir la cantidad de agua que tienen en sus componentes mínimos. ¿Sí? Cuanto más cantidad de agua tienen, más riesgosos son. Recordemos que una forma de conservar los alimentos son la sequedad, es decir, en el virreinato de La Plata se hacía el charqui, que era un tipo de carro que se desecaba. Cuanto más seco es el alimento, menos posibilidades de desarrollo de bacterias. ¿Sí? Son ricos en proteínas, lo puse ahí como característica, pero cuanto más complejos son los alimentos, mejor. Si tienen proteínas, hidratos de carbono, azúcar, como puede ser un helado, oh. No son ácidos, la acidez también es una medida de protección para el alimento. Quiere decir que los alimentos de estas características son rápidamente colonizados por los microorganismos. Y están todos los tipos de carne, huevos sin cáscara, pescados y mariscos, lácteos y derivados, papa y arroz cocido. Quiere decir que estos alimentos necesitan una cadena de frío lo más rigurosa posible. Quiere decir que si yo voy al supermercado, según la compra, empiezo comprando los alimentos o los elementos que menos temperatura necesitan. Empiezo por los limpios. Después compro la galletita. Después compro los fideos. Compro todos los secos. Después compro la carne, después compro los lácteos, compro los supercongelados y después me voy a casa. Me voy a casa quiere decir que no voy a pasar por la casa de un amigo y dejar todo en el baúl del auto a temperatura alta, porque si no, no tiene sentido la discriminación o el ordenamiento que yo hice. ¿Sí? Bien. Llegamos a casa, y esto es un dato muy importante, es muy interesante que el pediatra difunda esta información a la mamá. ¿Cómo se ordena un heladero? ¿Eh? Justo adentro de la bolsa de alimentos se puede producir una contaminación, que es la que se llama contaminación cruzada, entre un alimento crudo y un alimento listo para comer. Adentro de mi heladera se puede producir la misma contaminación. Por lo tanto, vamos a ordenar la heladera, vamos a ir por el gabinete. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, perdón, de arriba hacia abajo. Y vamos a empezar. Estante de arriba de todo, alimentos listos para consumir. Preparé una taza, preparé ensalada rusa, me sobraron fideos con tuco, ravioles, lo que ustedes quieran. Van arriba de todo, preferentemente envueltos en papel film. No tengo papel film. Bueno, en un envase limpio con tapa. No tengo envase limpio con tapa. Bueno, le puedo disponer arriba del alimento un lienzo limpio para que siempre tenga otra protección. Recordemos que la temperatura de la heladera no me asegura que no haya bacterias. Lo que hace el frío es que las bacterias se van a mover más lentamente, pero sigue habiendo. Después, por debajo pongo los lácteos. Y acá algunos de ustedes me preguntaron por qué la mantequilla está en la puerta. No sé, porque no es el lugar adecuado. La puerta de la heladera es lo que menos temperatura tiene en el heladero. Se abre y queda expuesto al medio ambiente. O sea que le recito a la mamá un antibiótico para el nene, lo va a tener que conservar. Que no lo ponga a la puerta de la heladera. Con los lácteos. ¿Sí? Ahí va a tener mejor temperatura. Estamos hablando de riesgo. Ustedes dirán,
Uy, mi mamá lo ponía en la puerta de la y seguimos todos bien, ¿cierto? Estamos hablando de disminuir riesgos. Ya por debajo de los lácteos puedo disponer las verduras y las carnes, que ya tienen sus cajoncitos, sus anaqueles adecuados. ¿Sí? Lo importante es no mezclar los sucios, los crudos con los listos para cocinar. Si tengo que ir al freezer, recordar que en el freezer la Escherichia coli vive 6 meses a esa temperatura. Por lo tanto, en mi freezer tendría que haber una división entre crudos y cocidos. Algunos freezer vienen con 2 estantes. Si no lo tengo, no importa. Establezco la división con bolsa de plástico. ¿Sí? Y recordar siempre que la efectividad del freezer está dada siempre en la medida que circule el frío. Si mi freezer es un bodoque de alimento, la masa compacta, la temperatura al centro de esa masa no va a llegar, tiene que circular el frío. Bien, ya que hablamos de la heladera, entonces, me interesa lo de abajo, no guardar en lata, quiere decir que si me sobra un alimento tiene lata, pero de una cosa natural, no conservo el alimento dentro de la lata, sino que lo paso recipiente y descargo la lata, porque la lata tiene una serie de inconvenientes para conservar los alimentos a un caso de que está bien. ¿Sí? Bien. Importante, mi heladera la tengo que limpiar cada tanto. Después de una anécdota, una vez me tocó, yo trabajo como inspector del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Voy a sacar muestras al hospital Durán, a la guardia, a los médicos que tenían una queja con los alimentos. Yo me puse a charlar, terminamos y le digo, bueno, fenómeno. Ahora, van a rendir examen, voy a ir a ver cómo tienen la heladera. Me dijeron, y se te ocurre. Por lo cual, nosotros tenemos que aplicar eso. También podemos hacerlo. ¿Sí? Por lo tanto, mi heladera la tengo que limpiar. ¿Mm? Una vez cada 15 días. ¿Con qué se puede limpiar? Por ejemplo, lavandina no se puede usar adentro de la heladera porque la lavandina va a ir al desagote, que generalmente son cañitos de goma, y la lavandina es muy agresiva con la goma. Por lo tanto, me va a arruinar los burletes de la heladera y los cañitos. Se puede limpiar con, hay gente que lo limpia con detergente, lo enjuaga, le pone bicarbonato, le pone vinagre, puede usar amonio cuaternario, etc. ¿Sí? Pero hay que limpiar. ¿Cómo? Huevos. Ahí está. Fuiste un alimento muy confuso. Es bueno. Es el huevo. Bueno, vamos a empezar. El huevo es un alimento sucio. Sabemos de dónde le sale a la gallina y sabemos que de ahí limpio no sale. Bien. Entonces tengo que tratarlo como un alimento sucio. La huevera está generalmente en la puerta de la heladera. Si la huevera de mi heladera no tiene tapa, no me conviene. Me conviene ponerla con los alimentos sucios, por ejemplo. Compré en un envase que ya tiene de la fábrica un maple con tapa, guarda con el maple con tapa. Lo puedo poner en un recipiente con tapa, pongo en un recipiente con tapa y lo pongo directamente como alimento sucio. Si mi heladera, la huevera, no tiene tapa, cada vez que yo cierro la puerta de la heladera, pensemos en esa suciedad como un polvillo. Total, otra cosa, la humanidad no desapareció porque las hueveras vengan al puerta de la heladera. Estamos hablando de riesgos. ¿Sí? Entonces, nos conviene usarlo como alimento, tratarlo como alimento sucio. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, hago una cosa, lavo el huevo antes de guardarlo. Resulta que la gallina es sucia, la naturaleza es inteligente, y el huevo viene recubierto por una cutícula. Entonces, si yo lavo, le saco esa sucia. Entonces,
me ahorro lavarlo y lo trato como un alimento sucio. ¿Sí? Siempre recordar, vamos a cocinar, no cascarlo en el mismo recipiente donde vamos aparte. ¿Sí? Porque justamente la salmonela, que es el salmonelosis, que es lo que transmite el huevo, la gallina enferma con salmonela muchas veces tiene comprometido el oviducto. Entonces, el huevo sale contaminado desde el origen. Otra vez se contamina al salir, porque puede ser que haya salmonela en la cloaca. ¿Sí? Pero puede haber enfermedad en el oviducto y ya sale contaminado el huevo. Bien. Bueno, esto es simplemente para recordar los tipos de contaminaciones, que son la química, la física y la biológica. ¿Sí? Esas las conocemos. Es recordar que vimos la contaminación cruzada. Recordar que la contaminación cruzada, como vimos en la bolsa del traslado de los elementos, puede ser. Bueno, puede ser también indirectamente a través de los utensilios de cocina, que puede ser el cuchillo, puede ser la tabla de cortar carne. ¿Sí? Entonces, recordemos que en la cocina trabajo con distintos características, distintos alimentos, crudos y cocidos, tengo que limpiar los elementos cuando cambio de alimento. Bueno, simplemente eso. En un comedor institucional, hoy se usan colores de tablas de picar y de cuchillos adecuados a frutos y cocidos, a pescado y a vegetales. ¿Sí? Muy bien. Pero, ¿cómo lo preparo? Bueno, acá vamos a basarnos un poco en lo que nos muestra la televisión. Vemos chef o cocinera que cocina con una cabellera maravillosa que cae sobre el alimento. Hay que cocinar con pelo recogido y sin bisutería. Limpiar previamente la superficie en la que voy a cocinar, la mesada, con agua y detergente. Y luego, porque esto es interesante, limpiar quiere decir sacar la suciedad. Sanitizar quiere decir limpiar, sacar la suciedad y eliminar las bacterias. ¿Sí? Entonces, si yo aplico agua y detergente, estoy limpiando. Si después aplico una solución de 7 partes de alcohol fino y 3 partes de agua, que la distribuyo con estoy usando la plancha sobre la superficie, estoy a su vez eliminando las bacterias, es decir, que estoy sanitizando. ¿Alguna vez vieron que llegan a un restaurante temprano y están los mozos sirviendo los platos? ¿Sí? No, no los están secando. Es una operación que se llama paginar. Agarran los platos limpios y le aplican este tipo de soluciones, las distribuyen, las dejan secar y así van sanitizando los platos que luego van a ir al comercio. Bueno, importante, siempre usar agua segura. Si yo voy, por ejemplo, de campamento a algún lugar y no sé las características del agua de la zona, 3 gotas de lavandina por litro de agua, lo dejo 15 minutos y lo puedo consumir. Puedo hervir el agua también. Pero ¿cuál es el problema? La premisa. Hay muchos lugares que tienen exceso de sal, como por ejemplo los nitratos. Si yo hiervo, termino concentrando esas cantidades. Entonces, me conviene más usar el tema de la lavandina. Bueno, y esto es otra cosa muy importante. Nosotros, todos como gente de salud, nunca debemos cansarnos de lavar las manos y hacer el trabajo. Pasar ese hábito a nuestros hijos. Para darles una idea de cómo van todas las enfermedades transmitidas por alimentos, van de la mano. En los años 90, cuando entró el cólera en la Argentina, se hizo una campaña muy agresiva de lavado de manos, utilización de lavandina, lavado de vegetales y todo eso. ¿Qué pasó?
bajó el síndrome de Green. ¿Qué pasó durante la época del COVID? Bajó el síndrome de Green. La gente se lavaba manos. Y ahora está volviendo a desaparecer ese hábito. Y nosotros tenemos que tratar de que permanezca, que sabemos, por gente de la salud, hay estudios hechos en excesivas de el lavado constante de manos y la disminución de infecciones agregadas. Por lo tanto, es un hábito fácil de instaurar, rápido, barato, obviamente que esté en las condiciones. Vamos a poner construcción, no sirve. Bueno, este simplemente es un trabajo que hay, que es un brote de infecciones asociadas a Escherichia coli 157H7 en una exposición tipo la rural en Washington, que iban los chicos, y los que no se contaminaron eran porque se lavaron las manos. ¿Sí? Bien. ¿Seguimos preparando los alimentos? Bien. Tabla de picar. Vamos a realizar algunos utensilios de cocina conflictivos. Preferir la de plástico, decía antes. Hoy está en discusión por todo el tema del microplástico. ¿Sí? Evidentemente, las de plástico, la gran ventaja que tienen es que no se cuartean como las de madera. Se está estudiando hoy en día las características de las maderas, porque aparentemente habría maderas que conservan una acción feliz. Pero por lo pronto, la tabla que usemos la tenemos que cepillar diariamente con detergente. Y si cambiamos de tipo de alimento, la tenemos que volver a lavar. Si es carne cocida y después voy a trabajar con un pollo crudo, tengo que volver a limpiar. Si tengo una tabla de madera, una vez por semana la puedo sumergir en una dilución de una cucharada de té de lavandina por litro de agua, dejo que tape la tabla totalmente en 10 minutos, entonces esa solución va a entrar en las rajaduras, las proteaduras de la tabla y va a eliminar la mayor cantidad de bacterias posible. ¿Sí? Después lo pongo y la seco. Si eso lo quiero aplicar también porque tengo platos de asado de madera, si lo quiero aplicar a cuchillos cubiertos que tenga mango de madera, bien lo puedo hacer. Una vez por semana puedo hacer este procedimiento. Después tenemos el trapo de limpieza. Por más que la propaganda de televisión me muestra que la señora puede limpiar las paredes, el piso y el techo con el mismo trapo, recordar que el trapo para la cocina tiene que ser específicamente de la cocina. Tiene que estar limpio, no uso la lavandina, porque la lavandina es muy agresiva con las telas. Pero una cosa que yo recomiendo siempre es que el trapo de cocina lo dejemos secar. Recordemos que la sequedad, falta de humedad, hace que las bacterias se desarrollen mucho menos. Entonces, si lo tengo bien lavado y por lo menos a la noche queda seco o se llega a secar, va a tener menor carga de bacterias. Las esponjas metálicas, si las esponjas no tienen partes metálicas, las puedo poner en el microondas los 3 minutos a máxima potencia y elimino el papel. Pero no tiene que tener parte metálica. Y hay que cuidarse porque la esponja es como esos los vasos que te dan el café en la casa de cuidar. Un sorbo y la taza está fría. Bien, con la esponja te pasa lo mismo. Te parece que no quema, la agarras con la mano y te requemas. Y así que hay que tener cuidado. Bueno, esto es un hábito que, como vimos, surge o empieza a partir de los años 80, que es el alimento congelado. El descongelado es una etapa muy importante en el tratamiento del alimento. ¿Por qué? Porque si yo tengo una masa de carne picada, congelada, no la descongelo bien, ¿qué pasa? La temperatura adecuada no va a llegar al centro de esa masa. Por lo tanto, pueden quedar bacterias vivas. O sea, tiene que estar
bien descongelado. ¿Sí? El mejor tipo de congelado es en el que me acuerdo con tiempo, el que lo saco la noche anterior y lo bajo del freezer a qué lugar. A ver, dígame, ¿a qué año tiene la heladera que conviene ponerlo si voy a descongelar? Hacia abajo de un saco. Nunca arriba de los alimentos listos para consumo. Hay un descongelado que se puede hacer en agua fría, que en realidad gasta mucha cantidad de agua. Nunca descongelar con agua caliente, que vamos precocinando ese alimento si lo hacemos con agua caliente. El microondas es un buen método de descongelado, pero tenemos que leer las instrucciones, no es a ojo, como me decía la tía Emilia. Hay que hacerlo según peso y potencia y hace un buen descongelado. Pero lo importante es que el descongelado llegue al centro del producto. Bueno, finalmente vamos a comer. Importante, manos lavadas, la temperatura del alimento, podemos de esa franja entre 5 y 65 grados, donde las bacterias están vivas. No quiere decir que si yo tuvo a mi hijo de 4 años, me sirvo la sopa y que hacer tomar en pie. No. Si yo saco un alimento del horno, tengo 2 horas para que suba. Es decir, saquemos una idea, si yo saco un alimento cocinado, pedazo de carne, trozo, pedazo de vacío que empezamos, lo saco sin pan, para que baje la temperatura hasta 2 horas. ¿Sí? No quiere decir que lo tengo que comer hirviendo. Bueno. Y lo que a él nos salió, acordarse del tema de las dietas, ¿no? La encuesta que uno le hace a una mamá que está, viene al consultorio, a la guardia, un tema de una gastroenteritis, y uno le hace una encuesta, también preguntarle qué tipo de alimentos le da al perro, al gato. Si le da una dieta cruda, porque mucha gente no tiene la misma precaución en cuanto a la manipulación de alimentos para el perro. Entonces también es un motivo de contaminación. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora simplemente les voy a presentar un trabajo que hicimos enfocados en los chicos de jardín de infantes, que digamos es la edad del jardín maternal, jardín infantil donde hay la mayor cantidad de casos de SUS. Teniendo en cuenta que el jardín de infantes, el jardín maternal, es un ámbito que el chico pasa una gran cantidad de tiempo, donde incluso se lo cambia, cuando usan pañales, se les da de comer, y es un ámbito donde está constantemente en contacto con adultos. Hay un trabajo hecho sobre su, entre el Hospital Notting y el Gatcamp, que devela que uno de los riesgos de encontrar su es convivir con un adulto con diarrea. ¿Sí? Quiere decir que esta hipótesis se basa en que hay adultos portadores de la bacteria. Además, aprovechamos para capacitar al personal el proyecto. Estaba enfocado en esto, en el Instituto de Ciencia y Técnica. Los que participaron fueron todas esas universidades y la asociación nuestra, y fue publicada con ese título: Control microbiológico y serológico para Escherichia coli en personal de jardín de infantes de la ciudad de Buenos Aires y área sur. La idea era, íbamos a un jardín de infantes, se sacó una muestra de la comida y del agua, y le pedíamos, se capacitaba el personal y se le pedía voluntariamente una muestra, una gota de sangre. En esa gota de sangre en el suelo se buscaban anticuerpos, antitoxina Shiga y anti-LPS específico para Escherichia coli. Las muestras de agua y de alimentos dieron negativos.
el 80% de esa muestra tenía antitoxina china. Cuenta de cómo circula la bacteria en la población adulta. Y un 11% además tenían anti-LPS. Quiere decir que habían tenido o tenían en ese momento efectos en el intestino. ¿Sí? Tendríamos que haber hecho un rastreo en materia fecal. Lo cual, sabemos que es complicado el tema de la materia fecal, la condición por eso. No se hizo. Pero, después, años después, hicimos ese mismo trabajo en el municipio de San Miguel, no, ¿cuál es la estación que sigue? José Cepaz. En José Cepaz hicimos el mismo trabajo, se capacitó a las maestras, se les pidió, no extrajimos muestras de agua y de alimentos de los jardines de infantes, sino directamente fuimos a la muestra de sangre voluntaria. Y la sorpresa que tuvimos es que encontramos adultos que tenían más de un serotipo de la bacteria Escherichia coli en sí. ¿Qué conclusión llegamos? Que hay que aplicar normas específicas, es decir, dividimos al jardín de infantes en distintas partes, donde hay que aplicar distintos protocolos para evitar la difusión de enfermedad del adulto hacia el chico. Esto simplemente para recordarles que está la ley 26.926 que declara el 19 de agosto de todos los años como el Día Nacional de Lucha contra el Síndrome Urémico Político, que coincide con el día que nació el doctor Carlos Llanan. ¿Sí? Bien. Bueno, y esto finalmente para recordarles que sabemos que los pediatras no van a poder con el síndrome urémico. Los veterinarios tampoco usan. Ni la Sociedad Argentina de Pediatría, sino que es un trabajo en red, donde todos tenemos un papel dentro de esa red, y que cada uno de esos nudos mantiene la integridad. ¿Sí? Bien. Gracias por la atención. Esa es la asociación de lucha contra el síndrome urémico. Bueno, si quieren descansamos 5 minutos y hacemos la evaluación. ¿Quieren descansar o quieren que hagamos un directo? Claro. ¿Quién quiere descansar? ¿Quién quiere directo? ¿Directo o no? Dale. ¿Cuántos contaste? 29. 20. Dijeron que quieren la evaluación de Sí.